Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Para mí están más vigentes que nunca aquellas palabras del Papa Juan Pablo II cuando dijo que si bien el campo socialista perdió la Guerra Fría, no se podía asegurar que la hubiera ganado el capitalismo salvaje. Aquella frase la pronunció su santidad justo en los momentos de mayor euforia en el mundo occidental, cuando se proclamaba a todo pulmón el triunfo definitivo del liberalismo sobre el comunismo. Eran los tiempos cuando Francis Fukuyama proclamaba el final de la historia, burlándose de los postulados marxistas. En realidad, el capitalismo salvaje no fue que le ganó la guerra al comunismo, sino fue el capitalismo en su mejor versión, el capitalismo del estado del bienestar, porque recuerden que el bloque occidental se mantuvo compacto, agrupando a los países con economías más dinámicas de Occidente, Estados Unidos, los principales países de Europa, un bloque militar bastante compacto, la OTAN, con el predominio en las técnicas de producción más avanzadas. Y eso le permitió dar la batalla en el terreno de la competencia económica y al mismo tiempo exhibiendo mejores indicadores sociales, unos niveles de vida mucho más altos que aquellos que pudo garantizar el socialismo, no obstante aquellas metas que se había trazado, que era el mayor bienestar de su gente mediante la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Y fue todo eso lo que ayudó al mundo occidental a anotarse la victoria. Y es precisamente la peor versión del capitalismo, o el capitalismo salvaje, como lo denominó Juan Pablo II, lo que está metiendo en el hoyo hoy a las sociedades occidentales. Si no, ustedes solo tienen que echarle un vistazo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esa versión del capitalismo terminó con lo más preciado que tenía la sociedad estadounidense, que era la unidad nacional que se expresaba en esa satisfacción que le producía al ciudadano estadounidense el saber que vivía en una sociedad con posibilidades de ascenso social si se trabajaba duro, como siempre se dice en la sociedad estadounidense. Y además, la unidad de las principales fuerzas políticas en unos propósitos que concebía como propósitos comunes, que se mantenían independientemente de las contradicciones, independientemente de las rivalidades, de las luchas por el poder. Eso era lo que hacía realmente fuerte a Estados Unidos. Esas cosas se han ido perdiendo. Y en una especie de estado de desesperación, desde hace un tiempo Estados Unidos anda buscando un norte. Estados Unidos anda buscando la ruta, el camino, la vía para hacerse más competitivo, para poder dar a la batalla
por el predominio en una situación en la que tiene un desafío que nunca antes había confrontado, un tremendo reto, una competencia totalmente diferente, que no es la que tenía con el campo socialista, aparentemente mucho más grande. En esta oportunidad estamos presenciando una competencia que no tiene el carácter ideológico, que no es entre dos sistemas, porque no es verdad que China es un país socialista. China es un país capitalista, igual que cualquier otro, con un modelo político diferente, dominado por un partido comunista. Y eso hasta ahora mismo a los chinos le ha dado ciertos resultados. Lo ha hecho, le ha garantizado unidad interna y le ha garantizado una lucha más coherente en esa batalla por el predominio, porque tiene la oportunidad de planificarse mejor y porque puede responder como un solo cuerpo frente a cualquier reto. Eso le da cierta fortaleza, aunque ante los ojos del mundo ese modelo político tiene muchas cosas que son criticables ciertamente. Pero ¿qué resulta? Que en medio de esa batalla Estados Unidos ha terminado convirtiéndose en una sociedad polarizada con importantes déficits democráticos ya, a pesar de toda la fortaleza institucional, pero hay algunos déficits democráticos que ya están a la vista y que los propios políticos norteamericanos están denunciando ya. Bueno, lo acaba de hacer, nada más y nada menos, lo acaban de hacer dos grandes empresas estadounidenses. Una de ellas, una emblemática empresa que es la Coca-Cola, y otra la Delta, que han criticado iniciativas que están siendo impulsadas nada más y nada menos que por el Partido Republicano de los Estados Unidos, como eso que se ha aprobado en Georgia y que tiende a excluir, que tiende a hacer más difícil el voto para ciudadanos que se presumen adversos a esa corriente política que representa el Partido Republicano. Eso se está denunciando y eso lo impulsó el presidente Trump, argumentando que se le había hecho un fraude, y esas cosas se están impulsando y están caminando en la sociedad estadounidense. Eso hace que se pierda la unidad interna, eso hace que Estados Unidos sea menos coherente, eso debilita, en una palabra, la participación estadounidense en la arena internacional, y naturalmente como nación son factores debilitantes. Y eso yo digo que es un efecto, es un producto de esa modalidad de capitalismo salvaje que se ha metido en todos, que ha permeado todas las vertientes de la actividad humana, como he dicho en múltiples ocasiones. Ahora acaba el señor Pepe Mújica de denunciar lo que él denomina la intromisión del mercado en una pandemia. Él dijo literalmente lo siguiente: la política de mercado se ha metido en una crisis sanitaria de carácter mundial, lo que a su juicio ha tenido efectos sumamente perniciosos. Y dice, agrega lo siguiente: los gobiernos están entre la espada y la pared. Los laboratorios imponen aceptar condiciones o no les venden. La pandemia le dio más a los que más tienen. Y entonces él, aunque reconoce que ha habido un gran salto tecnológico, que es lo que ha permitido que pudiéramos desarrollar una vacuna en tiempo récord, en un año, cuando lo normal es que eso se tomara hasta una década, aunque se ha evidenciado ese salto tecnológico, sin embargo hay otro aspecto que es sumamente negativo, y es que también pues dice que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias, lo que ha sido más que evidente a su juicio. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que no se hayan liberado las patentes
de las vacunas en medio de esta crisis? Y eso realmente es una pregunta que se está haciendo mucha gente, y va creciendo un movimiento reclamando precisamente la democratización en el acceso de la vacuna. Se va creando un movimiento que va tomando fuerza. Nosotros al principio, estuvimos entre los primeros que advirtieron que iba a ser probablemente más difícil distribuir las vacunas e inocular a la población que desarrollar el antídoto. Nosotros lo dijimos aquí antes, mucho antes, bueno, cuando comenzó la pandemia y cuando se comenzaba a hablar de las primeras pruebas que se venían haciendo, yo decía, ustedes verán cómo van las cosas, se están haciendo tantos esfuerzos que vamos a desarrollar el antídoto en tiempos récord, pero va a ser más difícil su distribución. ¿Por qué decíamos eso? Bueno, porque sencillamente vimos cómo cuando estalló todo esto, cada quien aló para su lado, con métodos parecidos a aquellos que aplicaban los bucaneros y filibusteros. El método de la selva. Y dijimos, va a ocurrir lo mismo con la vacuna, y efectivamente es lo que nosotros estamos presenciando. Ahora se acaba de ver, estamos viendo lo que ocurre en la India. Es una situación realmente espantosa. En un solo día, India llegó a reportar, antes de ayer, llegó a reportar 352.991 nuevos contagios en 24 horas y 2.812 muertos. Creo que hubo un día de esto que reportó 3.000 muertos. Una cosa realmente espantosa. Y hemos visto las imágenes que lloran ante la presencia de Dios, porque vemos ahí cómo hay gente que muere en la calle porque no hay camas suficientes en muchas ciudades de ese que es el segundo país más poblado del mundo. Incluso han tenido que incinerar cadáveres en la calle porque los crematorios no dan abasto. Una situación, un cuadro realmente dantesco. Entonces, cuando comenzaba todo este problema en ese país, que ustedes vieron cómo incluso a la República Dominicana le hizo una donación de vacunas, que ha sido uno de los grandes productores de vacunas, el productor más grande de vacunas a nivel mundial, India. Y entonces resulta que cuando la pandemia cogía fuerza, India le pidió a Estados Unidos que quitara las prohibiciones que pesaba sobre la exportación de insumos para la producción de vacunas y otros insumos también para hacerle frente al coronavirus, porque hay unos insumos que no aparecen donde quiera. Estados Unidos introdujo prohibiciones, limitaciones a la exportación de ese tipo de cosas. Fue una petición que hizo India. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Una negativa. Una negativa. Para ayudar a un país como India, densamente poblado, reitero, el segundo más poblado del mundo, hacerle frente a un problema como ese, que no solo es un problema de India, es un problema del planeta, es un problema de la humanidad. Porque ahí lo que hay es un criadero de virus, como lo son todos los países en donde está presente el virus, de alguna manera. Unos más que otros, pero cuando hay una situación así, en un país con esas características, las posibilidades de que todo eso permita una evolución del virus es más alta, según dicen los especialistas. Y entonces ese es un problema que afecta no solo a India, pero es un drama humano. Bueno, finalmente, con tantas presiones, Estados Unidos accedió
Y déjenme decirle una cosa, India no es un país con una política adversa a Estados Unidos. India es uno de los 4 países que conforman el denominado diálogo de seguridad cuadrilateral, el denominado Quad. Es un grupo que además de Estados Unidos está integrado por India, Japón y Australia. Y es un bloque que se ha concebido, funciona más o menos de forma informal, valga la repetición del término. Hubo una reunión no hace mucho para coordinar algunas acciones y pasarle revista a la situación mundial. Y eso se concibió con ese objetivo. Y no obstante ser India un país que acompaña a Estados Unidos en ese mecanismo, esa es la respuesta que le dan a una solicitud para que le permitan fabricar sus vacunas con unos insumos que Estados Unidos tiene a su disposición. Y siendo Estados Unidos uno de los países que más ha avanzado en el proceso de vacunación. Estados Unidos se está vacunando ahora mismo a los más jóvenes. Estados Unidos se está vacunando a los más jóvenes. Cuando en el caso de India hay un montón de gente vulnerable que no se ha podido vacunar, a pesar de que ellos tienen la fabricación de la vacuna del Covishield, que es se produce con la autorización del laboratorio AstraZeneca. Pero, como decía, le faltaban insumos para producir eso en masa. Entonces Estados Unidos tiene una situación muy buena porque el 28.5% de los estadounidenses están completamente vacunados, son datos del domingo pasado. Y el 42.2% ya hasta ese día habían recibido la segunda dosis, al menos una dosis. O sea, es un país que ha avanzado enormemente en el proceso de vacunación. Lo que se está viendo en Estados Unidos ahora mismo es que hay un montón de puestos de vacunación, le están haciendo un llamado a los más jóvenes para que vayan y no están acudiendo. Incluso se han perdido muchísimas vacunas, porque eso después de un tiempo, cuando se saca de esos refrigeradores que garantizan una temperatura muy baja, al cabo de un tiempo hay que darle uso. Y entonces muchas vacunas de esas se han estado perdiendo porque los jóvenes no van. India, por el contrario, que es un país con más de 1.000 millones de habitantes, 1.200 y tantos millones, pues apenas ha logrado vacunar al 10% con una dosis y 1.6% con las 2 dosis de la vacuna. Entonces es un país que tiene una situación que, bueno, amerita de un mayor esfuerzo para avanzar y hacerle frente con el uso de ese recurso a una pandemia que sigue siendo una gran amenaza, porque no crean ustedes como que hay gente que cree como que ay, ya tenemos una vacuna ahí y ya eso no es ningún peligro. No, lo que está ocurriendo en algunos países dicen que todavía ese es un problema grave, un problema, una amenaza que tenemos ahí latente. Y yo reitero lo que vienen diciendo los especialistas desde hace muchísimo tiempo. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Porque mientras exista coronavirus en algún lugar del mundo, hay un peligro para toda la humanidad. Porque eso puede mutar y nos puede llevar al punto de partida. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo usted cree que puede realmente estar en buenas condiciones de hacerle frente a todos esos retos que tiene actualmente Estados Unidos como nación?
con actitudes de ese tipo, porque usted aspira a seguir siendo un líder mundial. ¿Y cómo usted cree que va a seguir siendo un líder mundial? Con esa actitud individualista. En el fondo, Estados Unidos sigue aplicando la política de Donald Trump, de América primero. En el fondo, la política que está siguiendo Biden es esa misma. Y usted tiene ahí un ejemplo en la actitud en relación a la vacuna. Yo entiendo que si usted quiere lograr ese consenso de que hablan algunos estrategas estadounidenses para dar la batalla frente a ese gran competidor que es China, una de las cosas es lograr el consenso a nivel del mundo occidental, y con actitudes de ese tipo individualistas no es verdad que usted va a llegar lejos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, le voy a poner algunos otros ejemplos de esas cosas que yo entiendo que son incongruencias y que deben requerir que Estados Unidos haga un alto en el camino para diseñar una estrategia que le permita competir con mejores resultados. Venimos en un momento.